No me sirve que llore así, gritó Esteban desde la cocina. ¿Dónde está Carmen? Se enfermó, señor, respondió Rosario, la ama de llaves, con nerviosismo. Llamé a la agencia y mandaron a esta muchacha. Valeria ajustó a su propia hija en la cadera y miró hacia el segundo piso, donde los llantos de Emilia se escuchaban cada vez más fuertes. La bebé llevaba casi 1 hora llorando sin parar. ¿Y usted qué experiencia tiene?, le preguntó Esteban directamente, con los ojos cansados y la corbata aflojada. Tengo una hija de 1 año y medio, señor. Sé cuidar niños. Emilia no come, rechaza todo. Carmen sabía cómo hacer que comiera, pero... Otro grito desgarrador llegó desde arriba. Esteban se pasó las manos por el cabello. Vaya a ver qué puede hacer, por favor. Valeria subió las escaleras con su hija en brazos. Al entrar al cuarto de Emilia, encontró a la pequeña en su cuna, con la cara roja de tanto llorar. Tenía el biberón tirado a un lado, la fórmula derramada en las sábanas. «Hola, princesa», murmuró Valeria, acercándose despacio. «¿Qué te pasa?». Tomó a Emilia en brazos. La niña siguió llorando, pero menos intenso. Valeria le ofreció el biberón, pero la pequeña lo rechazó con un manotazo. «No quieres leche fría, ¿verdad?». Intentó calentar la fórmula, pero Emilia la rechazó otra vez. Probó con diferentes posiciones, con canciones suaves, con caricias en la espalda. Nada funcionaba. Los llantos volvieron con más fuerza. Su propia hija empezó a llorar también, contagiada por el ambiente tenso. Valeria sintió el instinto más profundo que conocía, el mismo que la despertaba en las madrugadas, el que le decía qué necesitaba su bebé antes de que ella misma lo supiera. Sin pensarlo mucho, se sentó en la mecedora del cuarto y acomodó a Emilia en su regazo. La niña se calmó un poco al sentir el calor del cuerpo de Valeria. «¿Tienes hambre de verdad?», le susurró. Emilia buscó con desesperación, girando la cabecita hacia el pecho de Valeria. Era la misma búsqueda que hacía su propia hija cuando tenía hambre. Valeria miró hacia la puerta cerrada. Escuchó a Esteban hablando por teléfono en el piso de abajo, su voz tensa y preocupada. Tomó la decisión. Se acomodó a Emilia y la dejó tomar lo que necesitaba. Los llantos cesaron de inmediato. La niña se relajó completamente. Sus manitas se cerraron en puñitos satisfechos. «Así está mejor, ¿verdad?», murmuró Valeria, acariciando el cabello fino de la pequeña. Su propia hija se había quedado dormida en el sofá pequeño del cuarto, tranquila, al ver que ya no había gritos. Pasaron varios minutos en silencio. Emilia comía con hambre real. No era capricho ni malcriadez. Era necesidad. Valeria escuchó pasos en las escaleras. Su corazón se aceleró, pero no podía moverse sin despertar a la niña. La puerta se abrió despacio. Esteban apareció en el marco, listo para preguntar cómo iban las cosas, pero se quedó paralizado al ver la escena. Valeria lo miró directamente a los ojos. No había vergüenza en su mirada, solo determinación y ternura hacia la pequeña que tenía en brazos. «Tenía hambre de verdad», dijo en voz baja, sin moverse. Esteban no respondió. Sus ojos fueron de Valeria a su hija, que por primera vez en horas estaba completamente tranquila. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, era extraño, como si algo importante estuviera pasando y ninguno de los dos supiera exactamente qué. Esteban abrió la boca para decir algo, pero la cerró otra vez. Emilia soltó un suspiro pequeño y satisfecho. Sus ojitos se cerraron despacio, finalmente, en paz. «Señor», empezó Valeria, pero Esteban ya se estaba dando la vuelta. Salió del cuarto sin decir una palabra, cerrando la puerta con cuidado de no hacer ruido. Valeria se quedó allí, con Emilia dormida en sus brazos y el corazón latiéndole rápido. No sabía qué acababa de pasar, pero sabía que algo había cambiado. En el pasillo, Esteban se apoyó contra la pared. Cerró los ojos y respiró profundo. No había sentido esa paz en su casa desde hacía mucho tiempo, y no sabía qué hacer con esa información. «¿Ya viste a la nueva?», susurró María, la cocinera, mientras picaba cebolla. «Doña Rosario dice que hoy mismo la corren». «Claro que la van a correr», respondió Luis, el jardinero, entrando a la cocina por un vaso de agua. «¿Quién se cree que es para hacer eso?». «Pero la niña se calmó», dijo María, bajando más la voz. «Desde que murió la señora,
Emilia nunca había estado tan tranquila. Rosario entró a la cocina con cara de pocos amigos. Dejen de hablar tonterías y pónganse a trabajar. El señor va a bajar en cualquier momento. Los empleados se dispersaron rápidamente. Rosario se quedó sola, limpiando los mismos platos por tercera vez. Llevaba 15 años trabajando en esa casa. Había visto nacer a Emilia. Había llorado cuando murió la señora. Había ayudado a Esteban en los momentos más difíciles. Y ahora llegaba una desconocida a romper todas las reglas. Arriba, Valeria había pasado la noche prácticamente sin dormir. Emilia se había despertado 2 veces más, y ambas veces había buscado lo mismo. Valeria no se había negado, pero sabía que el día siguiente sería complicado. Su propia hija, Sofía, jugaba tranquila en el cuarto de Emilia. Las 2 niñas se habían encariñado rápido, como si fueran hermanas. A las 8 de la mañana, Rosario subió con cara seria. El señor quiere verla en su oficina. Ahora. Valeria sintió el estómago revolverse. Tomó a Sofía en brazos y bajó despacio. Los otros empleados la miraron con lástima, como si fuera camino al matadero. La oficina de Esteban estaba al final del pasillo principal. Valeria tocó la puerta. Adelante. Esteban estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos papeles. No levantó la vista cuando ella entró. «Siéntese», dijo señalando la silla frente a él. Valeria se sentó, con Sofía en el regazo. El silencio se alargó varios minutos. Finalmente, Esteban levantó la cabeza. «¿Qué pasó ayer?» «Su hija tenía hambre, señor. La fórmula no le gusta». «Eso no es lo que le pregunté». Valeria lo miró directamente a los ojos. «Hice lo que cualquier madre haría, lo que era necesario». «¿Sin pedir permiso?» Le iba a preguntar mientras su hija lloraba de hambre. Esteban se recargó en su silla. Había algo en la forma directa de hablar de Valeria que lo desconcertaba. No era grosera, pero tampoco sumisa como otros empleados. Los demás piensan que debería despedirla. ¿Y usted qué piensa? La pregunta lo sorprendió. Nadie le preguntaba su opinión de esa manera. Pienso que mi hija durmió toda la noche por primera vez en semanas. Se quedaron en silencio otra vez. Sofía había empezado a jugar con un lápiz que encontró en el escritorio. ¿Puede seguir haciéndolo?, preguntó Esteban de repente. ¿Disculpe? Alimentar a Emilia. ¿Puede seguir haciéndolo sin que le cause problemas? Valeria no esperaba esa pregunta. Sí, señor. Tengo suficiente para las 2. Esteban asintió despacio. Entonces quédese, pero quiero que sepa una cosa. No me importa lo que piensen los demás. Usted salvó a mi hija ayer. Eso es lo único que importa. Valeria sintió un alivio enorme. Gracias, señor. Una cosa más, dijo Esteban levantándose. No se esconda, no tiene nada de qué avergonzarse. Salió de la oficina, dejando a Valeria confundida. ¿No esconderse de qué? La respuesta llegó 1 hora después. Esteban reunió a todo el personal en la sala principal. Rosario, María, Luis y 2 empleadas más que venían por horas se pararon frente a él con cara de curiosidad. «Quiero aclarar algo», dijo Esteban con voz firme. «Valeria va a seguir trabajando aquí. Va a cuidar a Emilia de la manera que considere necesaria. Y no quiero escuchar comentarios, murmullos ni quejas al respecto». Rosario se puso rígida. «Señor, con todo respeto, hay formas apropiadas de...» «Rosario», la interrumpió Esteban. «Mi hija está sana y feliz. Eso es lo apropiado. Todo lo demás son prejuicios». «Pero la gente va a hablar», insistió la ama de llaves. «Que hablen», respondió Esteban. «Esta es mi casa y estas son mis decisiones. El que no esté cómodo puede buscar trabajo en otro lado». El mensaje fue claro. Los empleados se dispersaron en silencio, pero Valeria notó las miradas, algunas de curiosidad, otras de molestia. Rosario fue la última en irse. Antes de salir, le lanzó una mirada helada a Valeria. Esa tarde, mientras Emilia dormía su siesta, Valeria se encontró con Esteban en el jardín. Él estaba sentado en una banca, revisando documentos. «¿Por qué hizo eso?», le preguntó ella. «¿El qué?». «Defenderme frente a todos». Esteban cerró la carpeta y la miró. «Porque hizo lo correcto. Y en esta casa hacer lo correcto no debería ser un problema». Se levantó y caminó hacia la casa,
pero se detuvo a medio camino. Además, dijo sin voltear, hace tiempo que esta casa necesitaba a alguien que no tuviera miedo de hacer lo necesario. Valeria se quedó en el jardín, viendo cómo se alejaba. No entendía completamente qué estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió protegida. «Esteban, necesitamos hablar», dijo Andrés entrando a la oficina sin tocar la puerta. «Y cierra eso. Esto es privado». Esteban levantó la vista de los contratos que revisaba. Andrés nunca entraba así, sin avisar y con esa cara seria. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?» Andrés se sentó frente al escritorio. «Me llama Roberto Mendoza ayer en la noche. ¿Sabes lo que me dice?» «No tengo idea. Que su esposa vio a tu empleada amamantando a Emilia en el parque, frente a todo el mundo». Esteban no respondió inmediatamente. Sabía que este momento llegaría. ¿Y? ¿Cómo que y? Esteban, somos socios. Lo que hagas en tu casa me afecta a mí también. Los clientes hablan, los proveedores hablan. Andrés, mi hija está bien cuidada. Eso es lo único que importa. No es lo único que importa. Andrés se inclinó hacia adelante. Tienes una imagen que mantener, una reputación. ¿Qué van a pensar los inversionistas? Van a pensar que soy un buen padre. Van a pensar que te estás acostando con la empleada. El silencio que siguió fue tenso. Esteban apretó los puños debajo del escritorio. Ten cuidado con lo que dices. Soy tu amigo, Esteban. Te conozco desde la universidad. Sé que no has estado con nadie desde que murió Carmen, pero esto se ve mal, muy mal. Esteban se levantó y caminó hacia la ventana. No está pasando nada inapropiado. Entonces despídela. Contrata a otra niñera. Hay miles. No. ¿Por qué no? Esteban se quedó callado. No sabía cómo explicar que Emilia había cambiado desde que llegó Valeria, que la casa se sentía diferente, que por primera vez en 2 años no se despertaba con esa sensación de vacío en el pecho. Porque Emilia la necesita, dijo finalmente. Andrés suspiró. Está bien, pero ten cuidado. Una cosa es que tu hija la necesite, y otra muy diferente es que tú la necesites. Después de que Andrés se fue, Esteban no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras de su socio le daban vueltas en la cabeza. Mientras tanto, en la casa, Rosario había decidido hacer su propia campaña silenciosa. «María, ¿puedes terminar de lavar los platos?», le dijo a la cocinera. «Yo voy a subir a revisar que todo esté en orden». María sabía perfectamente que Rosario iba a espiar a Valeria. Llevaba 3 días haciéndolo. Rosario subió despacio las escaleras. Desde el pasillo podía ver el cuarto de Emilia. La puerta estaba entreabierta. Valeria estaba sentada en el suelo con las 2 niñas. Emilia intentaba caminar, dando pasitos tambaleantes entre los brazos de Valeria y los de Sofía. «Muy bien, princesa», decía Valeria con voz dulce. «Casi llegas». Emilia se reía, un sonido que Rosario no había escuchado en meses. La niña se dejó caer en los brazos de Valeria, quien la abrazó con ternura. «¿Tienes hambre?», le preguntó Valeria. Emilia asintió con la cabecita. Valeria la acomodó y la dejó comer mientras Sofía jugaba con unos bloques. Rosario apretó los labios. No podía negar que Emilia se veía feliz, más feliz que nunca. Pero eso no cambiaba el hecho de que aquello no estaba bien. Cuando bajó a la cocina, se encontró con Luis y María hablando en voz baja. «Yo digo que la patrona habría querido que cuidaran así a la niña», decía Luis. «¿No se acuerdan cómo era la señora Carmen? Siempre decía que los niños necesitan amor, no reglas. Pero una cosa es amor y otra cosa es esto», respondió María. «Yo tengo 5 hijos y nunca amamanté a ninguno que no fuera mío». «¿Y si tu hijo se estuviera muriendo de hambre?», preguntó Luis. «Pues, no sé. Tal vez sí lo haría». Rosario carraspeó al entrar. «¿De qué hablan?». «De nada importante, doña Rosario», dijo María rápidamente. «Espero que sea así, porque aquí se viene a trabajar, no a chismear». Pero por dentro Rosario sabía que los empleados estaban divididos. Algunos apoyaban a Valeria, otros la veían con desconfianza. Esa tarde, cuando Esteban llegó del trabajo, encontró a Valeria en el jardín. Emilia gateaba en la hierba mientras Sofía la seguía riendo. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó sentándose en la banca. Valeria lo miró sorprendida.
Era la primera vez que le preguntaba algo personal. Bien, señor. Emilia intentó caminar sola hoy. Casi lo logra. Me da mucho gusto escuchar eso. Se quedaron viendo a las niñas jugar. El sol empezaba a ponerse, pintando el jardín de colores naranjas y rosas. Señor, dijo Valeria después de un rato, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué confía en mí? La mayoría de la gente no confiaría en una desconocida con su hija. Esteban pensó antes de responder. Porque cuando la veo con Emilia, veo a alguien que la ama de verdad. No por obligación, no por dinero, por amor real. Es fácil amar a Emilia. Es una niña hermosa. No es tan fácil, dijo Esteban en voz baja. Su propia madre, al final, le costaba trabajo. La depresión después del parto fue muy fuerte. Carmen apenas podía cuidarla. Valeria sintió una punzada en el corazón. No sabía que la esposa de Esteban había sufrido depresión. Lo siento mucho. Por eso sé reconocer el amor verdadero cuando lo veo, continuó Esteban. Y usted ama a mi hija, como si fuera suya. Emilia gateó hasta donde estaba Esteban y levantó los bracitos para que la cargara. Él la alzó y la niña se acurrucó contra su pecho. Papá, murmuró Emilia, una de las pocas palabras que sabía decir. Sí, mi amor, aquí está papá. Valeria los observó y sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de ternura y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Esteban había estado posponiendo esa tarea durante meses. Los documentos de Carmen seguían guardados en cajas en el estudio, esperando a ser organizados. Algunos eran importantes para temas legales, otros solo recuerdos que no sabía si conservar o desechar. Era sábado por la mañana. Valeria había llevado a las niñas al parque para que Esteban pudiera trabajar en paz. La casa estaba silenciosa. Solo se escuchaba a Rosario limpiando en el piso de abajo. Abrió la primera caja. Documentos médicos, facturas del hospital, papeles del seguro, todo relacionado con los últimos meses de vida de Carmen. Esteban sintió el pecho apretado, pero continuó. En la segunda caja encontró cosas más personales, fotos de su boda, cartas que Carmen le había escrito cuando eran novios, algunos libros de maternidad que ella había comprado cuando estaba embarazada. Al fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda, había un sobre manila. Esteban lo abrió con cuidado. Dentro había más fotos, pero estas no las reconocía. Parecían ser de cuando Carmen estaba en el hospital, después del parto. En una de ellas, Carmen estaba en la cama, pálida y visiblemente agotada. Junto a ella había una enfermera joven, cargando a Emilia recién nacida. Esteban estudió la foto más de cerca. Había algo familiar en esa enfermera, pero no lograba ubicar qué. Volteó la foto. Con la letra de Carmen alguien había escrito, Rosa Mendoza, la enfermera que salvó a mi bebé cuando yo no pude. Nunca la olvidaré. Esteban frunció el ceño. Rosa Mendoza. Ese apellido le sonaba conocido. Siguió revisando las fotos. En otra, la misma enfermera aparecía dándole el biberón a Emilia. En una tercera, la enfermera cargaba a la bebé mientras Carmen dormía. Al reverso de esta última foto, Carmen había escrito, Rosa se quedó después de su turno para cuidar a Emilia. Me dijo que entendía lo que me pasaba, que ella también había pasado por lo mismo. Es un ángel. Esteban sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente esas primeras semanas después del nacimiento de Emilia. Carmen había estado muy mal, incapaz de amamantar, llorando constantemente. Él había estado tan enfocado en ella que apenas había notado a las enfermeras. Pero ahora, viendo las fotos, empezaba a recordar. Una enfermera joven que siempre estaba disponible, que se quedaba más tiempo del necesario, que parecía entender perfectamente lo que estaba pasando. De repente, la conexión lo golpeó como un rayo. Los rasgos de esa enfermera, los ojos, la forma de la sonrisa, se parecía muchísimo a... «No puede ser», murmuró. Tomó su teléfono y buscó en sus contactos. Encontró el número de Valeria, que le había dado por si necesitaba contactarla en emergencias. Valeria Mendoza, decía el contacto. Mendoza. Rosa Mendoza. Esteban se quedó mirando las fotos durante varios minutos. Era posible. La enfermera que había cuidado a Emilia cuando Carmen no podía hacerlo
Era la madre de Valeria. Escuchó voces en el jardín. Valeria había regresado con las niñas. Guardó las fotos en el sobre y bajó corriendo. Las encontró en la cocina. Valeria estaba preparando algo de comer mientras Emilia y Sofía jugaban en el suelo. «Valeria», dijo tratando de sonar casual, «¿puedo preguntarle algo sobre su familia?» Ella lo miró extrañada. «Claro, señor. ¿Su mamá a qué se dedicaba?» «Era enfermera», respondió Valeria con una sonrisa triste. «Trabajó en el Hospital General durante 20 años. Murió hace 3 años. ¿Rosa Mendoza?» Valeria se quedó helada. El cuchillo que tenía en la mano se le cayó al suelo. «¿Cómo sabe el nombre de mi mamá?» Esteban subió corriendo por las fotos y regresó con el sobre. «¿Es ella?», preguntó, mostrándole la primera foto. Valeria tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Sí, sí es mi mamá. Pero, ¿de dónde sacó esto?» «Estaban en las cosas de Carmen, mi esposa». Valeria miró las otras fotos, una por una. En cada imagen, su madre aparecía cuidando a una bebé que ahora reconocía como Emilia. «No lo sabía», susurró. «Nunca me dijo que había cuidado a su hija». «Lea esto», dijo Esteban señalando lo que Carmen había escrito al reverso. Valeria leyó en silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi mamá siempre decía que su trabajo más importante no aparecía en su expediente laboral», dijo con voz quebrada. «Decía que había bebés que necesitaban amor extra y que ella se lo daba aunque no fuera su responsabilidad oficial». Esteban se sentó junto a ella. «Su madre salvó a Emilia cuando Carmen no podía cuidarla. Y ahora usted... Ahora yo estoy haciendo lo mismo», terminó Valeria. Se quedaron en silencio viendo las fotos. Emilia se acercó gateando y se subió al regazo de Valeria, como si pudiera sentir la importancia del momento. «¿Cree en el destino?», preguntó Esteban de repente. «No sé», respondió Valeria, «pero esto es muy extraño para ser casualidad. Carmen escribió que su mamá era un ángel. Mi mamá decía que los ángeles no usan alas, usan mandiles de enfermera». Esteban sonrió por primera vez en días. «Parece que los ángeles también pueden usar delantales de niñera». Valeria lo miró a los ojos. Por primera vez, no había distancia entre el patrón y la empleada. Solo había 2 personas que habían perdido a alguien importante, conectadas por una niña pequeña, y el recuerdo de una mujer que había cuidado con amor cuando más se necesitaba. «Gracias por enseñarme esto», dijo Valeria. «Ahora entiendo por qué me siento tan conectada con Emilia. Mi mamá me enseñó a amarla antes de que yo supiera que existía». Esteban asintió, sintiendo que algo profundo se había movido dentro de él. No sabía exactamente qué, pero sabía que era importante. Y por primera vez desde la muerte de Carmen, sintió que tal vez las cosas pasaban por una razón. «Esteban, esto ya se salió de control», dijo Andrés, cerrando la puerta de la oficina con más fuerza de la necesaria. «Toda la colonia está hablando». Esteban ni siquiera levantó la vista de los documentos que revisaba. «Buenos días, Andrés. Yo también estoy bien. Gracias por preguntar. No es momento para sarcasmos. Laura Herrera me contó que vio a tu empleada en el supermercado. Dice que la gente la señalaba, que susurraban cuando pasaba. ¿Y eso es culpa mía?» Andrés se sentó sin ser invitado. «Es culpa tuya por permitir que llegara a este punto. ¿Sabes lo que me dijo Roberto ayer en el club? No me interesa lo que diga Roberto. Dijo que si sigues con esa historia con la trabajadora, va a cancelar el contrato de las oficinas nuevas». Ahora sí, Esteban levantó la vista, con los ojos fríos. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy diciendo la realidad. Roberto no es el único. Los clientes hablan, Esteban, y no están hablando bien. Que hablen lo que quieran». «No puedes decir eso». Andrés se levantó, exasperado. «Somos socios. Lo que tú hagas me afecta a mí también. Entonces tal vez deberíamos dejar de ser socios». El silencio que siguió fue pesado. Andrés no esperaba esa respuesta. «¿En serio? ¿Vas a destruir todo lo que hemos construido por una empleada? Voy a proteger a mi hija y a las personas que la cuiden bien. Esteban, sé que Carmen murió y que has estado solo, pero esto no es la solución. Contrata a otra niñera, una profesional, con referencias, con estudios».
Valeria cuida mejor a Emilia que cualquier profesional. ¡Valeria!, Andrés casi gritó. Ya hasta la llamas por su nombre. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? No está pasando nada inapropiado. ¿En serio? ¿Me vas a decir que no sientes nada por ella? Esteban se quedó callado. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo. Eso no es asunto tuyo. Sí es asunto mío cuando afecta a nuestro negocio. Mira, Esteban, te voy a dar una semana. O la despides, o yo me salgo de la sociedad. Andrés salió dando un portazo, dejando a Esteban solo con sus pensamientos. En la casa, las cosas no estaban mejor. Rosario había decidido que ya era suficiente. Entró a la cocina donde Valeria estaba preparando el almuerzo de las niñas. «Necesito hablar con usted», dijo Rosario con tono formal. «Dígame, doña Rosario». «He decidido renunciar». Valeria se quedó paralizada, con el plato de comida a medio servir. «¿Por qué?» «Porque esta casa ha perdido el respeto», respondió Rosario con la barbilla en alto. «Yo llevo 15 años trabajando aquí. Vi nacer a la niña Emilia. Lloré cuando murió la señora Carmen. Pero esto que está pasando no está bien». «¿Qué es lo que no está bien?» «Usted lo sabe perfectamente. Y el señor también lo sabe, pero no quiere admitirlo». Valeria sintió las mejillas calientes. «Yo solo cuido a Emilia como debe ser cuidada. Usted está confundiendo al señor. Él está vulnerable, acaba de enviudar, y usted se está aprovechando de eso. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué él la defiende tanto? ¿Por qué habla de usted con esa voz? ¿Por qué se queda conversando con usted en el jardín todas las tardes?» Valeria no supo qué responder porque, en el fondo, sabía que Rosario tenía razón en algo. Había una conexión entre ella y Esteban que iba más allá de la relación empleado-patrón. «Mire, muchacha», continuó Rosario con voz más suave, «yo no la odio. Usted parece buena persona, pero está en el lugar equivocado. Esta casa necesita orden, no más complicaciones. Doña Rosario, yo nunca he hecho nada inapropiado. Tal vez no con intención, pero lo que usted hace con la niña, eso crea vínculos que no deberían existir. Emilia la va a confundir con su madre, y el señor la va a confundir con su esposa». Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Era eso lo que estaba pasando? «Piénselo bien», dijo Rosario antes de salir. «A veces hacer lo correcto es irse antes de que sea demasiado tarde». Esa tarde, cuando Esteban llegó del trabajo, Valeria lo estaba esperando en la sala. Tenía una carta en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó él, aunque ya se lo imaginaba. «Mi renuncia, señor». Esteban sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Por qué?» «Porque doña Rosario tiene razón. Esto se está complicando demasiado. Rosario renunció esta mañana. Me dejó su carta en el escritorio». «¿Ella también renunció?» «Sí. Dice que la casa ha perdido el respeto, que no puede trabajar en un lugar donde no se mantienen las formas apropiadas». Valeria se sintió culpable. Rosario había trabajado ahí durante 15 años y por su culpa se había ido. «Señor, yo nunca quise causar problemas, solo quería cuidar bien a Emilia. Y lo has hecho, mejor que nadie. Pero la gente habla. Su socio está molesto. Los empleados están incómodos. Emilia va a estar bien sin mí. ¿Y si yo no voy a estar bien sin ti?» La pregunta salió antes de que Esteban pudiera detenerla. Los dos se quedaron helados. «Señor, perdón, no debí decir eso». «Sí debió», dijo Valeria en voz baja, «porque yo tampoco voy a estar bien sin ustedes. Por eso me tengo que ir». Le entregó la carta y caminó hacia la puerta. «Valeria». Se detuvo, pero no se volteó. «Gracias por todo lo que hiciste por Emilia. Y por mí. Gracias por confiar en mí, señor». Salió de la casa llevándose a Sofía en brazos. Esteban se quedó solo en la sala, con la carta de renuncia en una mano y el corazón roto en el pecho. Por primera vez en 2 años, la casa volvió a sentirse vacía. Valeria llevaba 5 días en su pequeño departamento del barrio de San Rafael y cada mañana se despertaba esperando escuchar el llanto de Emilia. Pero solo estaba el silencio, roto únicamente por los ruidos de Sofía jugando en la sala. Su hija había preguntado por Emi todos los días. «¿Cuándo vamos a ver a Emi, mami? Ya no vamos a ir a esa casa, mi amor». «¿Por qué no?».
Valeria no sabía cómo explicarle a una niña de 1 año y medio que a veces las cosas se complican cuando los adultos sienten cosas que no deberían sentir. Mientras tanto, la casa de los Delgado se había convertido en un campo de batalla silencioso. Esteban había contratado a 3 niñeras diferentes en esos 5 días. La primera renunció después de 6 horas porque Emilia no paraba de llorar. La segunda duró 2 días, pero Emilia se negaba a comer y solo gritaba cuando la mujer trataba de cargarla. La tercera todavía estaba ahí, pero Emilia había dejado de intentar caminar y pasaba la mayor parte del tiempo sentada en una esquina, con cara triste. «La niña está deprimida», le dijo María, la cocinera, cuando él llegó del trabajo el viernes. «No come bien, no juega, no sonríe». «¿Deprimida? Tiene 1 año y 4 meses. Los niños también se deprimen, señor, especialmente cuando pierden a alguien que aman». Esteban subió a ver a Emilia. La encontró en su cuarto con la nueva niñera, una mujer de 50 años con excelentes referencias. «¿Cómo está?», preguntó. «Muy callada, señor. No ha querido el biberón en todo el día. Solo tomó un poco de agua». Esteban se acercó a su hija. Emilia lo miró con ojos apagados, tan diferentes a los ojos brillantes que tenía cuando Valeria estaba ahí. «Hola, princesa». Emilia no respondió. Normalmente se emocionaba cuando él llegaba, levantaba los bracitos para que la cargara, pero ahora apenas lo miró. Esteban la alzó y la sintió más ligera, como si hubiera perdido peso. «¿Vale?», murmuró Emilia de repente. Era una de las pocas palabras nuevas que había aprendido a decir. «Valeria, no está aquí, mi amor». «¿Vale?», repitió con voz más urgente. «No, princesa, Vale no está aquí». Emilia empezó a llorar. No el llanto fuerte de berrinche, sino un llanto suave y triste que partía el corazón. Esa noche Esteban no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en la conversación con Andrés, en la renuncia de Rosario, en los ojos tristes de su hija. ¿Había hecho lo correcto dejando que Valeria se fuera? El sábado por la mañana, Emilia se despertó con fiebre. El pediatra dijo que no era nada grave, probablemente viral, pero que necesitaba cuidados especiales. «Tiene que tomar líquidos constantemente», explicó el doctor, «y si no mejora en 2 días, la traen de vuelta». Pero Emilia no quería tomar nada. Rechazaba el agua, el jugo, la leche. La nueva niñera estaba desesperada. «Señor, creo que necesita llamar a alguien más. La niña no me acepta para nada». Esteban se quedó solo con Emilia toda la tarde del sábado. La cargó, le cantó, le leyó cuentos, pero nada funcionaba. Su hija seguía pálida, sin energía, rechazando todo lo que él le ofrecía. A las 7 de la tarde tomó una decisión. Le pidió la dirección a María, quien había mantenido contacto con Valeria a través de una amiga en común. «¿Señor, va a ir a buscarla?», preguntó María con esperanza. «Sí, Emilia la necesita». «No solo Emilia», murmuró María, pero Esteban ya había salido. El departamento de Valeria estaba en un edificio viejo pero bien cuidado. Esteban subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta. Valeria abrió con Sofía en brazos. Su cara de sorpresa fue total. «Señor Delgado». «Esteban». «Llámame Esteban». «¿Qué hace aquí?». «Emilia está enferma. Tiene fiebre, no quiere comer, no toma líquidos. Solo dice tu nombre». Valeria sintió una punzada de preocupación. «¿Ya la vio el doctor?». «Sí. Dice que es viral, pero que necesita tomar líquidos. No acepta nada de nadie». «¿Y la niñera?». «He tenido 3 en 5 días. Ninguna funciona». Valeria bajó a Sofía al suelo. «¿Qué quiere que haga?». Esteban la miró directamente a los ojos. «Que regreses. Ya hablamos de esto. No puede ser». «¿Por qué no?». «Porque la gente va a seguir hablando. Porque su socio lo va a presionar. Porque doña Rosario tenía razón. Me importa un carajo lo que diga la gente». Valeria se sorprendió al escucharlo hablar así. «¿Y su socio?». «Andrés me dio un ultimátum. O te despido o él se sale de la sociedad». «¿Y qué va a hacer?». «Dejarlo que se vaya si es necesario. No puede sacrificar su trabajo por mí». «No es por ti», dijo Esteban, acercándose un paso. «Es por Emilia, y también es por mí». «Señor». «Esteban. Esteban, usted está confundiendo las cosas. Yo solo soy la niñera de su hija». «No, no eres solo la niñera de mi hija.
Eres la persona que cambió todo en mi casa, que hizo que Emilia fuera feliz, que hizo que yo recordara lo que se siente estar vivo. Valeria sintió el corazón acelerado. No debería decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Porque soy tu patrón? ¿Porque tengo dinero y tú no? ¿Porque la gente va a hablar? ¿Por todo eso? Pues me importa muy poco todo eso. Se quedaron en silencio. Sofía se había acercado a Esteban y le jalaba los pantalones. «Emi», dijo la niña. «¿Dónde está Emi?» Esteban la cargó. «Emi está enferma, pequeña. Por eso vine a buscar a tu mamá. Vamos a ver a Emi». Esteban miró a Valeria. «Eso depende de tu mamá». Valeria sintió el peso de la decisión. Sabía que si regresaba, todo sería diferente. Ya no habría forma de fingir que solo era una relación de trabajo. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo hasta que Emilia se mejore». «Está bien», respondió Esteban, aunque los dos sabían que era mentira. Valeria tomó algunas cosas y subieron al carro. Durante el trayecto, ninguno habló. Pero los dos sabían que algo había cambiado para siempre. Cuando llegaron a la casa, Emilia estaba en su cuna con la nueva niñera, quien se veía completamente derrotada. «Señor, la niña no ha tomado nada en las últimas 3 horas. Solo llora y dice esa palabra. Vale». Valeria se acercó a la cuna. Emilia la vio y sus ojitos se iluminaron por primera vez en días. «Vale», gritó, extendiendo los bracitos. Valeria la cargó y la pequeña se acurrucó contra su pecho como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. «Hola, princesa. ¿Cómo te sientes?» Emilia tenía fiebre, pero ya no se veía tan apagada. Se aferró al cuello de Valeria y suspiró profundamente. «¿Tienes sed?», le preguntó Valeria suavemente. Emilia asintió. Valeria pidió un vaso con agua y, sorprendentemente, la niña bebió sin protestar. «Es increíble», murmuró la niñera. «Con nosotras no quería nada». Durante las siguientes 2 horas, Valeria logró que Emilia tomara líquidos, comiera un poco de puré y hasta sonriera. La fiebre empezó a bajar gradualmente. Cuando Emilia se quedó dormida, Valeria la puso en su cuna y se dirigió hacia Esteban, quien había estado observando todo desde la puerta. «Ya está mejor. La fiebre bajó. Mañana probablemente se sienta mucho mejor». «Gracias». «De nada. Ahora Sofía y yo nos vamos». «¿Qué? Usted dijo que solo hasta que se mejorara». «Ya se mejoró». Esteban la siguió hasta donde había dejado las cosas de Sofía. «Valeria, espera». «No, Esteban, no espero. Esto tiene que parar aquí». «¿Por qué?» «Porque cada vez que vengo, me vuelvo a enamorar de esta casa, de Emilia, de...» Se detuvo antes de terminar la frase. «¿De qué más?» Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. «No me hagas decirlo. Necesito escucharlo. De ti», susurró. «Me vuelvo a enamorar de ti, y eso no puede pasar». Esteban se acercó despacio. «¿Por qué no puede pasar? Porque tú eres tú y yo soy yo. Porque esto empezó mal, con roles confusos. Porque Emilia me necesita como niñera, no como otra cosa. Y si yo te necesito como otra cosa, entonces estás confundido. Perdiste a tu esposa, te sientes solo y yo estoy aquí cuidando a tu hija. Es normal que sientas algo, pero no es real». «¿Cómo sabes que no es real?» «Porque la gente como tú no se enamora de la gente como yo en la vida real». Esteban se molestó. «¿La gente como yo? ¿Qué significa eso? Con dinero, con estudios, con una vida ordenada. Yo soy una madre soltera que vive en San Rafael, que nunca fue a la universidad, que hace este trabajo porque no sabe hacer otra cosa. Eso no me importa. Debería importarte. A tus amigos les importa. A tu socio le importa. A la gente del barrio le importa. ¿Y a ti te importa?» Valeria se quedó callada. «A mí me importa Emilia», dijo finalmente. «Ella no pidió nacer en medio de todo este lío. Merece estabilidad, no padres que no saben si están juntos por amor o por conveniencia». «¿Padres?» Valeria se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. «Yo no soy su madre. Ese es exactamente el problema. Pero ella te ve como su madre. Y por eso es peligroso. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si en 6 meses te das cuenta de que no era amor, sino gratitud? Emilia va a sufrir. Sofía va a sufrir. Y yo... ¿Y tú?
Yo también voy a sufrir. Mucho. Esteban se sentó en el sofá de la sala. ¿Qué propones entonces? Valeria respiró profundo. Había estado pensando en esto durante toda la semana. Que Emilia pueda visitarme. ¿Visitarte? En mi casa, los fines de semana o algunos días después del trabajo. Así ella puede mantener el vínculo conmigo, pero sin que yo esté aquí todo el tiempo confundiendo las cosas. Esteban procesó la idea. ¿Estarías dispuesta a hacer eso? Sí, por ella. ¿Y conmigo? ¿También puedo visitarte? Valeria sintió el corazón acelerado otra vez. ¿Para qué? Para llevar a Emilia, para recogerla, para asegurarme de que está bien. Está bien. Y para conocerte realmente. ¿Qué quieres decir? Aquí siempre hay roles. Tú eres la empleada, yo soy el patrón. Emilia es la niña que cuidas. Pero en tu casa, en territorio neutral, podríamos conocernos como las personas que realmente somos. Valeria no esperaba esa propuesta. No sé si es buena idea. Yo creo que es la única idea que tiene sentido. Si vamos a explorar esto, hagámoslo bien. Sin presiones, sin prisas, sin roles confusos. ¿Y si no funciona? Entonces por lo menos lo habremos intentado de la manera correcta. Y Emilia seguirá teniendo a las dos personas que más la aman en su vida. Valeria lo pensó durante varios minutos. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Dime, nada de regalos caros, nada de intentar resolver mis problemas económicos, nada de tratarme como si fueras mi salvador. De acuerdo, y si en algún momento cualquiera de los dos siente que esto no está funcionando, lo decimos honestamente, sin drama, sin peleas. De acuerdo. ¿Y tu socio, los clientes, los chismes? Ese es mi problema, no tuyo. Valeria extendió la mano. Trato. Esteban la estrechó, pero no la soltó inmediatamente. Valeria. ¿Sí? Gracias por darme una oportunidad. Gracias por respetar mis condiciones. Se quedaron así unos segundos, tomados de la mano sintiendo que estaban empezando algo completamente nuevo. Algo que podía ser maravilloso o desastroso, pero que valía la pena intentar. Habían pasado 3 meses desde que empezaron con las visitas. Los sábados por la mañana, Esteban llegaba al departamento de Valeria con Emilia. Se quedaba un rato, tomaban café, las niñas jugaban, y después él se iba a trabajar o a hacer diligencias. Los domingos por la tarde, regresaba por Emilia. Pero cada vez se quedaba más tiempo. Al principio las conversaciones eran cautelosas. Hablaban del clima, de las niñas, de cosas sin importancia, pero poco a poco empezaron a conocerse de verdad. Esteban descubrió que Valeria leía mucho, que sabía de historia y que tenía opiniones inteligentes sobre casi todo. Valeria descubrió que Esteban era más inseguro de lo que parecía, que extrañaba cocinar y que a veces se quedaba despierto toda la noche pensando en cosas que no podía controlar. ¿Por qué nunca te casaste?, le preguntó Esteban un domingo mientras las niñas dormían la siesta. ¿Quién dice que no me casé? No tienes anillo. Nunca hablas de un ex esposo, solo del papá de Sofía. Valeria se acomodó en el sofá pequeño de su sala. El papá de Sofía desapareció cuando supo que estaba embarazada. Nunca hablamos de matrimonio. ¿Lo amabas? Creía que sí, pero ahora pienso que solo estaba enamorada de la idea de no estar sola. Y después de él tuve a Sofía. Y cuando tienes un bebé y trabajas para mantenerla, no tienes tiempo para romance. ¿Nunca tuviste ganas de intentar otra vez? Valeria lo miró por encima de su taza de café. ¿Y tú? ¿Nunca tuviste ganas de intentar otra vez después de Carmen? Hasta hace poco, ¿no? ¿Qué cambió? Llegaste tú. La conversación se detuvo ahí, como siempre que se acercaban a territorio peligroso. Pero Esteban notó que Valeria no se incomodó como antes. Solo sonrió y cambió el tema. Esas visitas se habían convertido en la parte favorita de la semana de Esteban. En el departamento de Valeria podía ser él mismo. No tenía que preocuparse por mantener apariencias o cumplir expectativas. Valeria cocinaba comida simple pero deliciosa. Su departamento era pequeño pero acogedor. Las niñas jugaban libremente sin que nadie las regañara por hacer ruido. Era lo más parecido a un hogar que Esteban había sentido desde que murió Carmen. Mientras tanto, Andrés había cumplido su amenaza.
Se había salido de la sociedad, llevándose algunos clientes importantes. La empresa estaba pasando por momentos difíciles, pero Esteban había decidido que prefería trabajar solo antes que ceder a presiones. ¿No te arrepientes?, le preguntó Valeria un sábado, después de que él le contara sobre los problemas económicos. No. Andrés tenía razón en una cosa. Yo había cambiado. Pero se equivocó al pensar que eso era malo. ¿En qué cambiaste? Antes todo lo que me importaba era el trabajo, el dinero, lo que pensara la gente. Ahora me importan otras cosas. ¿Cómo qué? Como que Emilia sea feliz, como pasar los domingos aquí contigo, como escucharte hablar de los libros que lees. Valeria sintió mariposas en el estómago. Esteban, lo sé, no debería decir esas cosas tan directamente. No es eso. Es que yo también he cambiado. ¿Cómo? Antes pensaba que el amor era solo para la gente que tenía tiempo y dinero para esas cosas, que yo tenía que enfocarme en sobrevivir. Pero estos meses... ¿Qué pasa con estos meses? Me han hecho pensar que tal vez merezco algo más que solo sobrevivir. Se quedaron mirándose en silencio. El aire entre ellos se sintió cargado de cosas no dichas. De repente, Emilia se despertó y empezó a llorar. El momento se rompió, pero algo había quedado flotando entre ellos. Esa tarde, cuando Esteban estaba recogiendo las cosas de Emilia para irse, la niña hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Estaba jugando en el suelo con Sofía, cuando se levantó tambaleante y caminó hacia Valeria. «Mami», dijo claramente, abrazándose a las piernas de Valeria. Esteban se quedó helado. Valeria también. «Emilia, yo no soy...», empezó Valeria, pero la niña la interrumpió señalando a Sofía. «Mami», repitió señalando a Valeria. «Emi», se señaló a sí misma. «Sophie», señaló a su amiga. Estaba explicando su familia tal como ella la entendía. Valeria era la mamá de las dos. Valeria se agachó y cargó a Emilia. «Princesa, yo quiero mucho a Emi, pero...» «Mami», insistió Emilia, dándole un beso en la mejilla. Valeria miró a Esteban con lágrimas en los ojos. No sé qué decirle. Esteban se acercó despacio. «No le digas nada. Ella sabe lo que siente. Pero no es correcto. Yo no soy su mamá». «¿Por qué no?» Porque no la parí. Porque no estoy casada contigo. Porque la amas como si fuera tuya. Porque ella te ama como si fueras suya. Porque cuando la veo contigo, veo a una madre con su hija». Valeria se puso de pie, todavía con Emilia en brazos. «Esteban, ¿qué estamos haciendo? Construyendo una familia rara, pero que funciona. ¿Es eso lo que quieres? Una familia. Contigo, sí». Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas, pero se dio cuenta de que no quería detenerlas. «Yo también», susurró Valeria. «Quiero eso también». Esteban se acercó más hasta que estuvieron muy cerca. «Entonces, ¿qué hacemos?» «No lo sé, pero tal vez podemos empezar por admitir que esto ya no es solo sobre las visitas de Emilia. ¿Qué es entonces? Es sobre nosotros, sobre lo que sentimos, sobre lo que queremos construir juntos». Esteban levantó la mano y tocó suavemente la mejilla de Valeria. «Te amo», dijo simplemente. «No sé cuándo pasó exactamente, pero te amo». «Yo también te amo», respondió ella, «y me da muchísimo miedo». «¿Por qué miedo?» «Porque nunca he amado tanto, y cuando amas tanto, tienes mucho que perder». Esteban la besó suavemente, con Emilia todavía en los brazos de Valeria y Sofía jugando a sus pies. No era el momento más romántico del mundo, pero era perfecto para ellos, porque así era su amor, real, complicado, rodeado de niñas pequeñas y responsabilidades, pero genuino. 8 meses después, Esteban llegó al departamento de Valeria con las manos llenas. Traía flores, pan dulce de la panadería que a ella le gustaba y una bolsa con juguetes nuevos para las niñas. «¿Otra vez comprando cosas?», le dijo Valeria al abrir la puerta, pero sonreía mientras lo regañaba. «Solo son flores y pan y... está bien, también juguetes. Acordamos que nada de regalos caros. No son caros, son necesarios. Emilia necesita más bloques para construir sus torres y Sofía necesita más muñecas para sus historias».
Valeria negó con la cabeza, pero lo dejó pasar. Después de 8 meses, había aprendido que discutir con Esteban sobre los regalos era una batalla perdida. Las niñas corrieron a saludarlo. Emilia, que ya caminaba perfectamente, se colgó de su pierna gritando «¡Papá!», mientras Sofía esperó su turno para recibir su abrazo. «¿Cómo fue el día en la oficina nueva?», preguntó Valeria mientras servía café. «Bien. Raro todavía, pero bien. Es más pequeña que la anterior, pero es mía. Completamente mía». Después de que Andrés se fuera, Esteban había tenido que empezar de nuevo. La empresa era más pequeña ahora, con menos empleados y menos proyectos, pero era más honesta, más real. ¿Y María? ¿Cómo va con su nuevo jefe? Valeria había empezado a trabajar como administradora en una clínica dental. No ganaba mucho, pero le gustaba el trabajo y tenía horarios que le permitían pasar tiempo con las niñas. Bien, el doctor Ramírez es muy respetuoso y me gusta que el trabajo tenga que ver con ayudar a la gente. Se sentaron en el sofá pequeño de la sala, como hacían todos los días. Las niñas jugaban en el suelo, construyendo algo que parecía ser un castillo con bloques y muñecas. «Valeria», dijo Esteban de repente. ¿Eres feliz?». La pregunta la sorprendió. Esteban a veces hacía preguntas así, de la nada, como si necesitara confirmar que todo estaba bien. «Sí», respondió sin dudar. «¿Tú?». «Más feliz de lo que pensé que volvería a ser». Se quedaron en silencio, viendo jugar a las niñas. Emilia le estaba explicando algo muy serio a Sofía, usando sus pocas palabras y muchos gestos. «¿Sabes qué me gusta más de esto?», preguntó Valeria. «¿De qué?». «De cómo estamos ahora. No vivimos juntos, no estamos casados, no tenemos títulos oficiales para lo que somos, pero se siente más real que cualquier relación que haya tenido». «A mí me gusta que no tenemos prisa», dijo Esteban. «Al principio pensé que era extraño, pero ahora me doy cuenta de que es perfecto. Nos estamos conociendo de verdad, sin presiones». «¿Y no te molesta que la gente no entienda lo que somos?». «¿Te molesta a ti?». «Al principio sí, pero ahora pienso que no es asunto de nadie más». Esteban tomó su mano. «¿Quieres saber algo que nunca te he dicho?». «¿Qué?». «Con Carmen todo fue muy rápido. Nos enamoramos, nos casamos, tuvimos a Emilia. Todo siguió los pasos que se supone que debe seguir una relación, pero nunca nos tomamos tiempo para realmente conocernos. ¿Te arrepientes?». «No me arrepiento de Carmen ni de Emilia, pero me arrepiento de no haber sido más honesto conmigo mismo sobre lo que realmente quería». «¿Y qué querías?». «Esto. Una familia que se construya despacio, con decisiones conscientes, no solo porque es lo que sigue en la lista». Valeria se acomodó más cerca de él. «Yo también quiero esto, pero a veces me da miedo que cambie». «¿Qué te da miedo que cambie?». «Que te canses de venir aquí, que decidas que quieres algo más tradicional, que Emilia crezca y ya no me necesite tanto». «Emilia siempre te va a necesitar. Es su mamá del corazón». «¿Y tú? ¿Siempre me vas a necesitar?». Esteban la miró a los ojos. «Valeria, lo que siento por ti no es necesidad, es amor, y el amor verdadero no se cansa, no busca algo mejor, no se va cuando las cosas se ponen difíciles». «¿Cómo sabes que es amor verdadero?». «Porque cuando estoy aquí contigo, no quiero estar en ningún otro lugar. Porque cuando las niñas se ríen juntas, siento que el mundo está en orden. Porque cuando tú sonríes, yo soy completamente feliz». Valeria sintió lágrimas en los ojos. «Yo también te amo así. Entonces no tengas miedo». En ese momento, Emilia se acercó corriendo con algo en las manos. «Mira a mami», le gritó a Valeria. «Casa». Había construido una casita pequeña con los bloques. Adentro había puesto 4 muñequitas pequeñas. «¿Quiénes son?», le preguntó Valeria. «Papá», dijo, señalando una muñeca. «Mami», señaló otra. «Emi», señaló la tercera. «Sophie», señaló la última. «¿Y todos viven juntos en la casa?», preguntó Esteban. «Sí», gritó Emilia, aplaudiendo. «Todos juntos». Valeria y Esteban se miraron. En la mente de Emilia, ellos ya eran una familia. No importaba que vivieran en casas diferentes o que no tuvieran papeles que lo oficializaran. «Tal vez ella tiene razón», dijo Esteban en voz baja. «¿Sobre qué?». «Sobre que ya somos una familia.
solo que una familia diferente. Valeria sonrió. Una familia que se construyó despacio, con amor real, sin prisas. La mejor clase de familia. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, se quedaron en el balcón pequeño del departamento, viendo las luces de la ciudad. No hablaron de mudarse juntos, ni de matrimonio, ni de planes a largo plazo. Simplemente disfrutaron del momento, sabiendo que habían encontrado algo raro y hermoso, algo que no necesitaba etiquetas para ser real. ¿Te gustó esta historia de amor que se construyó despacio, con respeto y sin prisas? La historia de Valeria y Esteban nos enseña que el amor verdadero no siempre sigue las reglas tradicionales, pero puede ser igual de hermoso y profundo. A veces, las familias más auténticas son las que se forman con el corazón, no solo con papeles o ceremonias. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar sobre el amor real y genuino. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país nos estás viendo? ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia de Valeria, Esteban y las pequeñas Emilia y Sofía? Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, llenas de emociones, auténticas y personajes que se sienten reales, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que toque el alma.